Resumen de la Biblia del libro Salmos. Parte número 11. Arrepentimiento sincero y súplica en la traición. Capítulos 51 al 55. Introducción. Los Salmos 51 al 55 nos conducen a un profundo viaje espiritual marcado por el arrepentimiento, la súplica y la búsqueda de refugio en Dios en medio de la traición y la angustia. En estos capítulos, David abre su corazón con sinceridad, confesando su pecado y pidiendo restauración, especialmente en el Salmo 51, donde clama por la misericordia divina tras haber caído en pecado. Es un llamado a la purificación interior, a un cambio genuino de corazón y a la restauración de una relación íntima con el Señor. A medida que avanzamos por esta sección del Salterio, el tono pasa del clamor por el perdón al lamento por la traición de amigos y la amenaza de enemigos. En el Salmo 52, David denuncia la maldad y la arrogancia de aquellos que confían en sus riquezas, recordándonos que la verdadera seguridad se encuentra en la bondad y la misericordia de Dios. En el Salmo 53, se lamenta la insensatez del impío que niega a Dios, subrayando la corrupción del corazón humano y la necesidad urgente de buscar al Señor. Los Salmos 54 y 55 profundizan en la experiencia de la traición, tanto por enemigos externos como por amigos cercanos. David se siente acosado por aquellos que buscan su destrucción, pero a pesar de su dolor, se aferra a la promesa de que Dios es su ayudador, su defensor y su refugio seguro. Estos salmos reflejan la realidad del sufrimiento humano y el anhelo por justicia divina. Sin embargo, en medio del dolor y la aflicción, David sigue recurriendo a Dios con confianza y esperanza. Nos enseña que el arrepentimiento sincero abre la puerta a la restauración divina, que Dios es el defensor de los oprimidos y que, aun en los momentos más oscuros, podemos encontrar consuelo en la fidelidad del Señor. Esta sección nos invita a depositar nuestras cargas sobre Dios, a buscar su misericordia con un corazón contrito y a confiar plenamente en su poder para liberarnos del mal. Capítulo 51. Arrepentimiento sincero y restauración espiritual. El Salmo 51 es uno de los salmos penitenciales más poderosos y conmovedores del libro de los Salmos. Escrito por David tras ser confrontado por el profeta Natán por su pecado con Betsabé, este salmo es un grito desesperado de arrepentimiento y una súplica sincera por la restauración del alma. David no oculta su pecado, al contrario, lo reconoce abiertamente y admite la magnitud de su transgresión, demostrando que la verdadera restauración solo es posible cuando hay un reconocimiento genuino del pecado. En los primeros versículos, David apela a la compasión y la misericordia de Dios, consciente de que el perdón no se gana por méritos humanos, sino que es un acto de gracia divina. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Salmo 51, 1. Aquí, David reconoce la santidad de Dios y la gravedad de su pecado, pero también afirma que la misericordia del Señor es más grande que cualquier transgresión. A continuación, David implora ser limpiado y purificado. Utiliza imágenes de purificación ritual como el hisopo, un símbolo que se utilizaba para rociar agua purificadora sobre los leprosos y pecadores. Levítico 14, 4 al 7. Esta petición revela su profundo anhelo de ser espiritualmente renovado y restaurado a un estado de pureza espiritual. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Salmo 51, 2. Uno de los aspectos más significativos del Salmo 51 es la petición de un corazón limpio. David reconoce que su pecado no solo ha ensuciado sus acciones, sino que ha contaminado su corazón. Por ello, pide a Dios que le dé un nuevo corazón, uno que esté libre de pecado y que sea capaz de vivir en rectitud. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. La palabra crea que utiliza David es la misma palabra hebrea utilizada en Génesis 1, 1, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Esto sugiere que David no está pidiendo una simple restauración, está suplicando por una creación nueva y radical, un renacimiento espiritual que solo Dios puede efectuar. En los versículos 12 y 13, David ruega a Dios que le devuelva el gozo de su salvación y que le sostenga con un espíritu noble. Reconoce que el pecado ha robado su gozo y ha perturbado su comunión con Dios. Sin embargo, David no desea ser restaurado solo para su propio beneficio. Promete enseñar a otros los caminos del Señor y llevar a los pecadores al arrepentimiento. Esto muestra que la verdadera restauración no solo es personal, sino que se convierte en un testimonio para otros.
El salmo culmina con una reflexión profunda sobre la naturaleza del sacrificio aceptable para Dios. David reconoce que los sacrificios externos no tienen valor sin un corazón contrito y quebrantado. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 16 y 17. En este punto, David entiende que lo que Dios realmente desea no es un sacrificio animal, sino un corazón sincero, arrepentido y dispuesto a obedecer. Este concepto anticipa el mensaje del profeta Isaías y el sacrificio perfecto de Jesucristo, quien ofrecería su vida como expiación final por los pecados de la humanidad. Finalmente, David cierra el salmo con una oración por la restauración de Sión, la ciudad santa. Esto muestra que su arrepentimiento no solo es individual, sino que también tiene implicaciones colectivas. David ora para que Dios restaure a Jerusalén y acepte los sacrificios ofrecidos con corazones rectos y sinceros. Versículo destacado. Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este versículo encapsula el clamor del pecador arrepentido, el anhelo de renovación y la esperanza en el poder restaurador de Dios. Es un recordatorio eterno de que, sin importar la magnitud de la caída, siempre hay esperanza de restauración para aquellos que claman sinceramente al Señor con un corazón quebrantado. Capítulo 52. Advertencia a los malvados y confianza en la bondad de Dios. En el Salmo 52, David denuncia la maldad y el engaño de Doeg el edomita, quien traicionó a los sacerdotes y los entregó a Saúl, causando la muerte de muchos inocentes. Primera de Samuel 22. 9 al 19. Este salmo se convierte en una advertencia para todos aquellos que confían en sus riquezas y utilizan sus palabras como armas para destruir a otros. El salmo comienza con un tono fuerte y acusador. David cuestiona a Doeg. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Salmo 52, 1. Aquí, la palabra poderoso no se refiere a alguien realmente poderoso, sino a alguien que presume de sus acciones malvadas. A pesar de la aparente victoria de Doeg, David resalta que la misericordia de Dios es constante, sugiriendo que el mal tiene un límite, pero la bondad de Dios es eterna. David prosigue describiendo la lengua del malvado como un filo afilado, comparándola con una navaja afilada que corta sin piedad. Las palabras de Doeg son venenosas, llenas de engaño y destrucción. Tu lengua máquina destrucción, como navaja afilada, hace engaño. Salmo 52, 2. En lugar de utilizar sus palabras para edificar o bendecir, Doeg las usa para causar daño, mostrando que su corazón está lleno de maldad. Este comportamiento es un claro contraste con el carácter del justo, que usa sus palabras para edificar y honrar a Dios. En los versículos 5 al 7, David profetiza la caída inevitable del malvado. Dios intervendrá para destruirlo, desarraigándolo completamente de la tierra de los vivos. Esta imagen de desarraigo es poderosa, sugiere que, aunque los malvados puedan prosperar temporalmente, finalmente serán eliminados y sus acciones no perdurarán. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada. Salmo 52, 5. El salmista contrasta este destino con el destino de los justos, quienes verán la caída del impío y aprenderán una lección importante. Los justos se burlarán del malvado, no en un sentido de venganza, sino como una advertencia para todos aquellos que confían en sus riquezas en lugar de confiar en Dios. David señala que Doeg confió en sus riquezas y en sus propias artimañas, pero al final, eso no le sirvió de nada. En contraste con la ruina del malvado, David se describe a sí mismo como un olivo verde plantado en la casa de Dios. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Salmo 52, 8. La imagen del olivo es significativa. En la cultura hebrea, el olivo es un símbolo de prosperidad, longevidad y bendición. Un olivo plantado en la casa de Dios simboliza estabilidad, crecimiento y una vida profundamente arraigada en la presencia del Señor. Mientras que los malvados son arrancados y destruidos, los justos florecen en la presencia de Dios, sustentados por su misericordia eterna. En los versículos finales, David expresa su gratitud por la intervención divina y su determinación de proclamar las obras del Señor.
A pesar de la traición y el sufrimiento causado por Doeg, David confía en que Dios hará justicia y mantendrá su pacto de fidelidad con aquellos que le temen. El salmo concluye con una declaración de alabanza y una promesa de espera paciente en la bondad divina. Te alabaré para siempre por lo que has hecho, esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Salmo 52, 9. Aquí, David demuestra que la verdadera seguridad no se encuentra en las riquezas ni en el poder humano, sino en la fidelidad de Dios. Al mantenerse firme como un olivo verde en la casa del Señor, David nos muestra que aquellos que confían en la bondad divina serán sostenidos y prosperarán, mientras que los que confían en sus propios engaños y riquezas caerán. Versículo destacado. Salmo 52, 8. Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Este versículo encapsula el contraste central del Salmo, el destino del malvado que será arrancado de la tierra, y el destino del justo que florecerá como un olivo verde en la casa de Dios. Es un recordatorio poderoso de que la verdadera seguridad y prosperidad se encuentran únicamente en la misericordia inquebrantable del Señor. Capítulo 53. La insensatez del ateo. El Salmo 53 es una reafirmación de las verdades expresadas anteriormente en el Salmo 14, pero con ligeras variaciones que subrayan la necedad de aquellos que niegan la existencia de Dios. Es un cántico de sabiduría que expone la corrupción del ser humano cuando decide apartarse del Creador y vivir según sus propios deseos perversos. David comienza el Salmo con una declaración contundente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 53, 1. La palabra necio no se refiere aquí a la falta de intelecto, sino a la falta de integridad moral y espiritual. Es un término que denota a alguien que deliberadamente decide ignorar a Dios, no porque no pueda verlo, sino porque elige rechazarlo. Este tipo de necedad no es una cuestión de incapacidad mental, sino de rebeldía voluntaria contra la verdad. El salmista continúa describiendo la condición espiritual del hombre apartado de Dios. Aquellos que niegan al Señor han caído en la corrupción moral, cometiendo actos abominables sin remordimiento ni temor de Dios. Esta corrupción no es un comportamiento aislado, sino un mal generalizado que afecta a toda la humanidad. Se han corrompido, e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Salmo 53, 1. David pinta un cuadro sombrío de la humanidad sin Dios, enfatizando que todos se han desviado del camino recto. Esta declaración es un eco de la evaluación que Pablo hace en Romanos 3, 10 al 12, donde afirma que no hay justo, ni aun uno. Aquí, el salmista no está sugiriendo que nadie haga buenas obras, sino que nadie es inherentemente justo sin la intervención divina. La búsqueda de Dios por justos, versículos 2 y 3. El tono del salmo se intensifica cuando David describe la perspectiva divina. Dios, desde el cielo, observa a los hijos de los hombres, buscando a alguien que le entienda, que busque sinceramente su rostro. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Salmo 53, 2. Esta imagen de Dios escudriñando a la humanidad es profundamente significativa. Revela a un Dios interesado, observador y preocupado por el estado espiritual del hombre. Sin embargo, la búsqueda de Dios no encuentra a nadie que se destaque en justicia. En lugar de encontrar a alguien que le busque con sinceridad, solo encuentra corazones obstinados y alejados de la verdad. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 53, 3. Este versículo resuena con un sentido de desesperanza, pero también de claridad. Sin la gracia y la intervención de Dios, la humanidad está perdida en su necedad y rebelión. La condenación del impío, versículos 4 y 5. David cambia de tono al dirigir sus palabras hacia los malvados, aquellos que devoran al pueblo de Dios como si fuera pan. Estos impíos no muestran compasión ni temor de Dios. En lugar de buscar el bien, actúan con malicia y violencia, explotando a los débiles y olvidando que hay un Dios que ve todas sus acciones. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Salmo 53, 4. Esta imagen es impactante. Los impíos son presentados como devoradores, consumiendo al pueblo de Dios sin remordimiento, como si fuera un acto cotidiano e insignificante.
Sin embargo, el salmista advierte que Dios no permanecerá en silencio. En el versículo 5, se anticipa el juicio divino contra los malvados. Aunque aparentemente despreocupados, el día del juicio los llenará de terror, y sus planes malvados serán frustrados. Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso cerco contra ti, los avergonzaste, porque Dios los desechó. Salmo 53, 5. Esta profecía de juicio destaca el poder de Dios para revertir las acciones de los malvados y proteger a los justos. Aquellos que se creían invencibles serán humillados, y sus huesos esparcidos como señal de su derrota. Esperanza de restauración, versículo 6. El Salmo concluye con un rayo de esperanza. A pesar de la corrupción generalizada, David expresa su anhelo de que Dios intervenga y restaure a su pueblo. Oh, quien diese de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. Salmo 53, 6. Esta oración final es una súplica por liberación y restauración. Es un clamor para que Dios actúe en favor de su pueblo, liberándolos de la opresión de los malvados y restaurándolos a una posición de gozo y prosperidad. La referencia a Sión apunta al lugar donde Dios ha establecido su presencia, indicando que la restauración no solo será física, sino también espiritual. En última instancia, el Salmo 53 nos enseña que la verdadera necedad no es la falta de inteligencia, sino la decisión deliberada de negar a Dios y vivir en oposición a sus caminos. Los malvados pueden prosperar temporalmente, pero su destino está sellado por su rechazo a la verdad. David nos insta a reconocer a Dios como el único refugio, a confiar en su juicio justo y a esperar su salvación con fe y esperanza. La verdadera sabiduría consiste en buscar a Dios con un corazón sincero, confiando en que Él recompensará a aquellos que le buscan con integridad. Versículo destacado. Salmo 53, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Este versículo resume el mensaje central del Salmo. La necedad del ateísmo no es una cuestión de falta de conocimiento, sino de rechazo voluntario a la verdad divina. En lugar de vivir en integridad y justicia, los necios optan por la corrupción, creyendo falsamente que Dios no ve ni juzgará sus acciones. Sin embargo, la esperanza permanece para aquellos que se arrepienten y buscan la salvación que solo proviene del Señor. Capítulo 54. Súplica en medio de la traición. El Salmo 54 es una oración ferviente compuesta por David en un momento crítico de su vida. Los cifeos, habitantes de la región de Sif, habían traicionado a David al revelar su ubicación al rey Saúl, quien lo perseguía incansablemente para quitarle la vida. En lugar de buscar venganza o rendirse al miedo, David se vuelve a Dios, su único refugio y esperanza, clamando por liberación y justicia. Este salmo nos enseña cómo responder ante la traición, la angustia y el peligro inminente. Contexto de la traición. Los cifeos eran miembros de la tribu de Judá, la misma tribu de David. Su traición fue particularmente dolorosa porque provenía de aquellos que debían ser sus hermanos. Sin embargo, en lugar de sucumbir al rencor, David eleva su voz a Dios. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Salmo 54, 1. En este primer versículo, David apela al nombre de Dios. En la cultura hebrea, el nombre de Dios no solo identifica a la persona divina, sino que también representa su carácter, su poder y su fidelidad. Al invocar el nombre de Dios, David está apelando a la naturaleza inmutable y poderosa del Señor, confiando en que su carácter es justo y su poder es suficiente para salvarlo. La oración por justicia, versículos 1 al 3. David clama por liberación y justicia, pero también solicita ser escuchado. En medio del peligro, su oración no es solo un pedido de rescate, sino un ruego sincero para que Dios intervenga de acuerdo con su justicia. Oh Dios, oye mi oración, escucha las palabras de mi boca. Salmo 54, 2. La urgencia en el tono de David revela la intensidad de su angustia. No solo está siendo perseguido físicamente, sino que también está lidiando con la traición emocional. Los cifeos no solo lo delataron, sino que lo hicieron sin causa justa, actuando como enemigos sin razón aparente. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí.
Salmo 54, 3. La expresión hombres violentos sugiere que los enemigos de David no solo lo perseguían físicamente, sino que también actuaban de manera despiadada y cruel. Sin embargo, David identifica la raíz del problema: no temían a Dios. Al ignorar a Dios, sus acciones estaban gobernadas por la maldad y la codicia, no por la justicia y la misericordia. Confianza en el ayudador divino, versículo 4. En medio de su clamor, David hace una declaración de fe que se convierte en el eje central del Salmo. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Salmo 54, 4. En lugar de centrar su atención en sus enemigos, David enfoca su corazón en la presencia constante de Dios. La palabra ayuda en hebreo denota no solo una asistencia temporal, sino un soporte constante y firme. David está afirmando que Dios es su sustentador, aquel que lo sostiene cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Además, David reconoce que Dios no solo es su ayuda, sino también el apoyo de aquellos que son leales a él. Esto es un recordatorio de que, incluso en tiempos de traición, siempre hay personas fieles que permanecen a nuestro lado y que Dios utiliza como instrumentos de fortaleza y ánimo. Oración por justicia, versículo 5. Después de afirmar su confianza en Dios, David hace una petición específica. Él pagará el mal a mis enemigos, destrúyelos por tu verdad. Salmo 54, 5. Aquí, David no busca venganza personal, sino justicia divina. Deja en manos de Dios la retribución contra sus enemigos, confiando en que el juicio del Señor es justo y verdadero. La frase por tu verdad enfatiza que Dios no actúa arbitrariamente, sino de acuerdo con su naturaleza santa y recta. David entiende que la venganza no es suya, sino del Señor. Esta actitud refleja una fe madura, que no busca tomar la justicia en sus propias manos, sino esperar en el tiempo perfecto de Dios. Promesa de gratitud, versículos 6 y 7. A pesar de estar en peligro, David anticipa la victoria con fe y ya comienza a alabar a Dios por la liberación que está por venir. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Salmo 54, 6. Esta declaración es notable porque David todavía está en medio del conflicto. Sin embargo, en lugar de esperar hasta que su situación cambie, comienza a ofrecer sacrificios de alabanza de manera anticipada. Esta es una muestra de confianza absoluta en que Dios cumplirá su promesa de rescate. David cierra el Salmo con un testimonio de fe victoriosa. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Salmo 54, 7. Esta declaración refleja tanto el pasado como el futuro. David recuerda las liberaciones pasadas que Dios le ha concedido, lo cual le da confianza para creer que en esta ocasión también experimentará la victoria. Es un testimonio de fe anticipada, donde David ya visualiza el desenlace de sus enemigos y su propia liberación, a pesar de que todavía está rodeado por sus perseguidores. Lecciones del Salmo 54. Confianza en medio de la traición. David nos enseña que, aun cuando aquellos que considerábamos amigos o aliados nos traicionan, Dios sigue siendo nuestro refugio y defensor. Oración ferviente. En lugar de buscar venganza, David eleva su clamor a Dios, entregando sus preocupaciones y dejando el juicio en manos divinas. Alabanza anticipada. Aún antes de recibir la respuesta a su oración, David promete ofrecer sacrificios de gratitud. Esta actitud nos enseña a agradecer por la liberación, aun cuando todavía no la hemos visto manifestarse. Dios como ayudador constante, en lugar de enfocarse en la maldad de sus enemigos, David elige centrarse en la presencia constante y fiel de Dios, quien sostiene su vida. Aplicación práctica. Cuando nos enfrentemos a traiciones o conflictos inesperados, podemos aprender de David a mantener nuestra mirada en Dios y a confiar en su justicia. La oración ferviente y sincera, acompañada de fe anticipada, tiene un poder transformador que nos permite experimentar paz aún en medio del peligro. La verdadera gratitud no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está obrando a nuestro favor, incluso en las circunstancias más difíciles. Versículo destacado. Salmo 54, 4. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Esta afirmación encapsula el mensaje del Salmo: Dios es nuestro ayudador, nuestro defensor y nuestro sustentador en tiempos de crisis. Cuando el mundo nos traiciona,
Él permanece fiel. David, a pesar del dolor y la incertidumbre, elige confiar en la bondad inquebrantable del Señor, sabiendo que su ayuda es segura y que su justicia prevalecerá. Capítulo 55. Clamor en medio de la traición de un amigo. En el Salmo 55, David abre su corazón con un lamento intenso y desgarrador. El dolor que experimenta no proviene de un enemigo declarado, sino de alguien cercano, un amigo íntimo con quien compartía momentos de adoración y comunión. Esta traición lo hiere profundamente, llevándolo a un estado de angustia y desesperación. Sin embargo, en medio de su aflicción, David encuentra consuelo en el Señor y nos deja un poderoso mensaje sobre cómo lidiar con la traición, la decepción y la angustia. El clamor desesperado, versículos 1 al 8. David comienza el salmo suplicando a Dios que escuche su oración. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Salmo 55, 1. La urgencia de sus palabras revela la intensidad de su angustia. David no está simplemente orando, está clamando con desesperación, esperando una respuesta inmediata del Señor. Describe cómo su corazón está angustiado y cómo el terror y el temblor lo han sobrecogido. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Salmo 55, 5. La traición de un amigo cercano ha dejado a David en un estado de vulnerabilidad emocional. Se siente atrapado por el miedo y la desesperanza, y en su angustia desea escapar del dolor. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo, y descansaría. Salmo 55, 6. David anhela huir al desierto, un lugar donde pueda encontrar paz y refugio, lejos del dolor que le ha causado su amigo traidor. Sin embargo, aunque su deseo es escapar, su verdadero refugio no está en un lugar físico, sino en la presencia de Dios. El dolor de la traición, versículos 9 al 15. La traición de un amigo cercano es quizás una de las heridas más profundas que una persona puede experimentar. David describe el caos que ha provocado esta traición, comparándolo con una ciudad en guerra, llena de violencia, engaño y opresión. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Salmo 55, 10. Luego, David identifica al traidor, no es un enemigo declarado, sino alguien con quien compartía una relación cercana y de confianza. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Salmo 55, 12 y 13. David recuerda cómo solían adorar juntos en la casa de Dios. La traición es aún más dolorosa porque proviene de alguien con quien compartía una conexión espiritual. Esta descripción nos permite vislumbrar el nivel de devastación emocional que David está experimentando. En este contexto, David clama a Dios para que actúe en justicia contra los impíos, pidiendo que confunda sus planes y los destruya. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. Salmo 55, 15. Esta petición refleja la angustia de David y su deseo de ver la justicia divina manifestada contra aquellos que han actuado con traición y engaño. La confianza en Dios, versículos 16 al 19. A pesar del profundo dolor causado por la traición, David reafirma su fe en Dios. En lugar de buscar venganza por sus propios medios, eleva su voz en oración constante. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Salmo 55, 16. David expresa su confianza en la fidelidad de Dios y su disposición para escuchar el clamor de los justos. Se compromete a orar 3 veces al día, mañana, tarde y noche, y asegura que Dios lo escuchará y lo librará de sus enemigos. Esta disciplina de oración muestra que, en lugar de dejarse consumir por la amargura, David elige recurrir al Señor en cada momento del día. El peso del engaño, versículos 20 y 21. David profundiza en el carácter del traidor, describiéndolo como alguien que habla palabras suaves y engañosas, pero cuyo corazón está lleno de guerra y maldad. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaves son sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. Salmo 55, 21. Esta imagen poética revela el contraste entre las palabras dulces del traidor y sus intenciones malvadas. David nos advierte contra aquellos que aparentan ser amigos,
pero en realidad busca nuestro mal. Un refugio seguro en Dios. Versículos 22 y 23. En medio de su dolor, David encuentra esperanza y consuelo en el Señor. Deja a un lado la amargura y entrega su carga a Dios. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. Esta es una poderosa declaración de fe. David ha sido traicionado, herido y perseguido, pero ha aprendido a depositar su carga en las manos del Señor. Sabe que Dios es el único que puede sostenerlo y restaurarlo, y que, a su debido tiempo, hará justicia contra los malvados. David concluye el Salmo con una expresión de confianza en el juicio de Dios contra los impíos. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición, los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Salmo 55, 23. A pesar de la traición, David decide no tomar venganza por sus propias manos. En lugar de ello, deposita su confianza en la justicia divina, creyendo que Dios, en su tiempo perfecto, hará rendir cuentas a los malvados. Lecciones del Salmo 55. El dolor de la traición. La traición de un amigo cercano es una de las experiencias más dolorosas que podemos enfrentar. Sin embargo, David nos enseña a llevar nuestro dolor a Dios, quien es nuestro refugio y consolador. La importancia de la oración constante. Aún en medio del dolor, David ora constantemente, buscando la intervención divina. La oración es un refugio seguro donde podemos encontrar paz y dirección. El peligro del engaño. No todos los que se acercan a nosotros tienen intenciones puras. David nos advierte sobre aquellos que hablan palabras suaves pero albergan intenciones destructivas. Confianza en la justicia de Dios. En lugar de buscar venganza, David entrega su caso a Dios, confiando en que Él juzgará a los malvados y sostendrá a los justos. Entrega de cargas. La invitación a echar la carga sobre el Señor es un recordatorio de que no estamos diseñados para cargar nuestras preocupaciones solos. Dios es quien nos sostiene y nos da fuerzas para continuar. Aplicación práctica. En momentos de traición, podemos seguir el ejemplo de David y clamar a Dios, entregando nuestras cargas y emociones a Él. La oración debe ser una práctica constante, especialmente en tiempos de angustia. Al hacerlo, permitimos que Dios nos sostenga y nos guíe. Recordemos que Dios es el único juez justo. Podemos confiar en que, a su debido tiempo, Él hará justicia y nos librará de quienes buscan nuestro mal. Versículo destacado. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Este versículo encapsula el mensaje central del Salmo: no importa cuán grande sea la carga, Dios es nuestro sustentador. Él nos invita a entregarle nuestras preocupaciones, a descansar en su fidelidad y a confiar en que su justicia prevalecerá. David, a pesar de la traición y el dolor, elige confiar en el Señor, sabiendo que Él no permitirá que el justo sea derribado para siempre. Conclusión. En los Salmos 51 al 55, David nos revela el profundo viaje espiritual que atraviesa un corazón quebrantado por el pecado, el dolor de la traición y la angustia de la persecución. Estos salmos nos enseñan que, aun en los momentos más oscuros, podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero y arrepentido, confiando en su misericordia y gracia restauradora. En el Salmo 51, encontramos el modelo clásico de un arrepentimiento genuino, donde David clama por un corazón limpio y un espíritu renovado, recordándonos que el verdadero sacrificio que agrada a Dios es un espíritu contrito y humillado. El Salmo 52 nos advierte contra la arrogancia y la maldad, mostrando el contraste entre aquellos que confían en sus propias riquezas y aquellos que confían en la bondad eterna del Señor. A pesar de la traición, David se compara con un olivo verde, profundamente arraigado en la casa de Dios. En el Salmo 53, David lamenta la insensatez de los impíos, quienes niegan a Dios y viven en corrupción. Sin embargo, expresa su esperanza en la futura restauración del pueblo de Israel, confiando en la liberación que solo el Señor puede otorgar. El Salmo 54 refleja el clamor desesperado de David cuando es traicionado por los ifeos. A pesar del peligro inminente, reafirma su fe en que Dios es su ayudador y el sustentador de su vida, prometiendo ofrecer sacrificios de gratitud por la liberación esperada. Finalmente,
El Salmo 55 nos sumerge en el dolor causado por la traición de un amigo cercano. David expresa su angustia y vulnerabilidad, pero al mismo tiempo deposita toda su carga en las manos del Señor, confiando en que Él no dejará caer al justo. Estos salmos nos enseñan que, aunque el pecado, la traición y la angustia puedan rodearnos, el refugio seguro siempre está en la presencia del Señor. En lugar de buscar venganza o hundirse en la desesperación, David nos muestra el camino hacia la restauración, un corazón contrito, una fe inquebrantable y una confianza absoluta en la fidelidad divina. Al final, el Dios que perdona, sostiene y restaura es el mismo que convierte nuestro lamento en cántico de alabanza, asegurándonos que su amor y justicia prevalecerán eternamente.